El sector alfarero es muy conocido en muchos puntos de la provincia de Zamora en la actualidad, pero es un gran desconocido en su papel que tuvo en Zamora capital, concretamente en el barrio de Olivares y concretamente y sobre todo de la mano de una familia, los Cabañas, a los que ha estudiado concienzudamente durante los últimos años Eduardo Velasco. Es el presidente de la asociación Benito Pellitero. Eduardo, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas ¿Cómo noches. estás? Has estudiado a fondo, como digo, la trayectoria y la vida de la familia de los Cabañas, una familia que no procedía de Zamora, ahora nos explicarás con detalle, y que desarrolló una gran actividad alfarera en el barrio de Olivares, algo que no todo el mundo sabe a día de hoy, ¿no? Sí, he estudiado a todas las familias de Olivares y luego he realizado el estudio sobre el tema de los alfareros. Y el hilo conductor del estudio son los Cabañas, por el motivo de que es la única familia, o el plan de familiar, que desde que se establecen a mediados del siglo XVIII tienen toda su estancia, o prolongan toda su estancia, las generaciones futuras, hasta el inicio del siglo XX, hasta la desaparición de la actividad alfarera en Olivares. Ellos procedían de Jiménez de Jamuz, que es un pueblo de León en el que todavía hoy se sigue haciendo alfarería, y llegaron aquí, se sabe muy bien por qué. Sí, en Jiménez de Jamuz, que a día de hoy todavía se le conoce como la Catedral de la Alfarería, ellos comentan, llegan tres familias al inicio de la segunda mitad del siglo XVIII. Concretamente son José Valderías, Antonio Cabañas y Alonso de las Casas. El motivo por el que llegan a Zamora no lo sabemos. Yo la propuesta que hago, la hipótesis que tengo es que, bueno, en Jiménez de Jamuz hay muchísimas familias y ya no da lugar a más establecimientos. Entonces ellos emigran, marchan y, bueno, vienen concretamente a Zamora. En 1752 en Zamora hay 6 alfareros, 3 de ellos son estas 3 familias, 2 de ellas proceden de Jiménez de Jamuz y una tercera de una localidad próxima. Y se establecen en Olivares. Se establecen en Olivares y ahí comienza su actividad. El primero que llega es la José Valderías, que llega en torno a 1730, llega, marcha y vuelve otra vez en torno a 1840, 1842. La fecha exacta no la sabemos, pero bueno, lo que está claro es que con la elaboración del catastro del Marqués de Ensenada en 1751 ya aparecen asentadas estas 3 familias en el arrabal de Olivares. Y durante un montón de años, hasta principios del siglo XX, ahí se mantienen sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sobre todo los de la familia Cabañas, con sus matrimonios, en ese árbol genealógico que en un estudio que ha hecho Eduardo detalla concienzudamente de una familia que se dedicó al sector y a la actividad alfarera durante, como decía, siglo y medio. Sí, desde las fechas que estamos indicando de inicio hasta el último censo que yo he trabajado de 1905, estas familias se mantienen ahí. El censo en el que aparecen mayor número de familias dedicadas a la alfarería es precisamente el de 1890, hay un total de 12 familias dedicadas a la alfarería. El motivo por el que permanece, lo que puede explicar su permanencia, es que son familias muy endogámicas, en las cuales se casan entre los integrantes de las distintas familias, que muy pocas personas que no pertenezcan a los clanes alfareros se integran en el mismo, se suelen integrar criados o aprendices, y al ser un círculo tan cerrado es lo que propicia que se mantengan. Son familias cerradas, no herméticas, y con una solidaridad muy fuerte, porque cuando analizamos algunas de ellas que tienen dificultades económicas, enseguida encontramos en los documentos, sobre todo notariales, que acuden en su socorro. Entonces, algo que estamos echando en falta hoy en día, la solidaridad dentro de esta sociedad, dentro de lo que son los clanes alfareros de Olivares, sí primaba la solidaridad entre ellos. Y además fueron algunos de ellos personas que tuvieron mucha importancia luego también en la vida política y social de la ciudad, no solo del barrio de Olivares. Y tenemos, por ejemplo, a uno de ellos que tiene un nombre de calle, o sea, una calle puesta a su nombre, que es Lucas Cabañas, que fue el origen de tu investigación, ¿no?
Sí, efectivamente. La calle es una calle cerrada. Antiguamente se denominaba la calle cerrada de las Campanas, porque queda enfrente de lo que es el campanario de la San Claudio de Olivares, y esta persona, cuando fallece a finales del siglo XIX, era concejal del Ayuntamiento de Zamora, y el consistorio zamorano decide que, por su implicación y su aportación al consistorio, dedicarle una calle, ponerle nombre, su nombre a la calle que siempre era la calle cerrada de las Campanas. También le dan una sepultura a la familia en el cementerio San Atilano, y quizás sea la persona más conocida por ese hecho de tener una calle a su nombre. No obstante, bueno, hubo otra serie de alfareros que incluso que pertenecían a otras familias, con una actividad muy frenética también dentro de lo que es la ciudad de Zamora. Bueno, ¿cómo era la alfarería? Estamos viendo algunas de las imágenes de tu estudio, del barrio de Olivares, de la zona que ocupaba en estos años de los que hablas. ¿Y cómo era la alfarería? Que los trabajos, los cacharros, ¿no?, como los denominamos aquí tan cotidianamente, ¿cómo eran? Bueno, la cerámica, lo que es la cerámica inicial, los Así, cacharros, estamos viendo algunos de los sí, estos son de principios del siglo XX, incluso de finales del siglo XX, creo que hay alguno también. Lo que es la inicial del siglo XVIII no se conservan rastros. Imagino que no difería mucho de lo que estamos viendo en las imágenes, porque de hecho en 1784 encontramos otro alfarero también procedente de la zona de León, que es Santos Álvarez. Eleva un memorial al ayuntamiento en el cual pide que se le haga una donación de dinero, que se le dé un crédito, para establecer una fábrica de cerámica similar a la de Talavera de la Reina y la de Alcora. Entonces, bueno, es lo que conocemos, lo que es la cerámica vidriada. Entonces imaginamos, pero solamente no tenemos ninguna prueba empírica de que los cacharros fueran similares, pero lo que es cómo ha evolucionado, cómo evolucionan los documentos, determinadas cuestiones, bueno, creo que no difería mucho de la que existía a finales del siglo XIX, al principio del siglo XX, que es la que se conserva hoy en día. Es una alfarería muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver en localidades como Pereruela, Moveros, por ejemplo, ¿no?, en la actualidad. Sí, no tenía nada que ver con la alfarería de Pereruela, o la de Moveros, o la de Muelas del Pan. De hecho, no tienen contacto. Por lo menos documentalmente yo no he encontrado contacto entre los alfareros de Olivares y que son los alfareros o los alfareros de estas otras localidades. Estos eran, como hemos visto, cerámica vidriada, que supongo que sería una técnica que traían de su localidad natal. No sé si en Jiménez de Jamuz se estila o tampoco. Ahora mismo lo que es la cerámica, yo he estado indagando lo que es la cerámica de Jiménez de Jamuz, y la de que era de unos años, sí era una cerámica vidriada, pero no era una cerámica blanca, con estos ribetes azules y verdes, esas hojas de perejil que se comentan. Entonces yo creo que ahí en un momento pueden traer su cerámica original para establecerla aquí, pero están supeditados un poco a los barrenos que encuentran en la ciudad de Zamora. Y los que encuentran en la ciudad de Zamora, Santos Álvarez dice que él quiere hacer, debido a la calidad de los barrenos que hay en Zamora, una cerámica similar a la de Talavera de la Reina, es decir, también es una cerámica vidriada, sí, en blanco, color azul, mucho más barroca que la simplista de Olivares. Y la de Alcora, que es también muy barroca respecto a lo que es la de Zamora. Y bueno, en ese aspecto yo creo que ellos pretenden o se diferencian de lo que es la cerámica o la alfarería de las localidades zamoranas que hemos enumerado anteriormente. O sea, que tienen un toque personal de verdad diferente a todo lo que tienen a su alrededor, y evolucionaron ellos, digamos, independientemente, ¿no?, también de otras corrientes y de otras zonas cercanas. Sí, desde luego, es decir, son muy extrovertidos en ese aspecto y muy arriesgados, arriesgan, no es una cerámica que pudiéramos decir al uso cotidiano, ¿no? Entonces es más de ornamental. De hecho, a finales del siglo XIX o principios XX, algunas de las imágenes que estamos viendo
esas fuentes que aparecen ahí eran fuentes de bodas que se regalaban a los novios que contraían matrimonio en Olivares o en cualquier lugar de Zamora. Creo que fue una pena el que esta cerámica desapareciera, porque, hombre, indudablemente no iba a tener la recambre que puede tener la de Talavera la Reina o la de Alcora, pero indudablemente sí era una cerámica muy preciada. En Salamanca había algún reducto por esta época también de que se hacía este tipo de cerámica, pero no tenía la importancia que tenía la cerámica de Olivares, y por eso nosotros proponemos que se recupere y que se haga ese museo, porque tenía un valor muy importante, un valor que a lo mejor al día de hoy lo desconocemos. Ahora hablamos del museo, quiero seguir con lo de la cerámica. ¿La materia prima de dónde la sacaban? ¿Era de aquí o la tenían que traer de fuera? La materia prima era de aquí, era aquí. Ellos hablan en diferentes documentos, aluden, en un primer momento hablan de los barreros que están situados en el campo de la Verdad, es decir, en torno a la Santiago de los Caballeros, pero son unos barreros que desaparecen muy pronto, y el resto del tiempo, y te estoy hablando prácticamente de todo lo que es todo el siglo XIX y lo poco que era del siglo XX, la sacan de las laderas que existen entre el Espíritu Santo y Valorio, dicen los documentos, lo que es hoy en día el barrio San Isidro, incluso lo que era la abadía de Espíritu Santo. Bueno, pues en esos laterales de la carretera que conlindan con Valorio es donde ellos extraen el material con el cual hacen bueno, los distintos cacharros de eso. Bueno, hay otro tipo de material que es fundamental, que es la leña para los hornos. Estos lo extraen también de Valorio y de Monteconcejo, y luego la pólvora que utilizan, el alcor, que denominan, o el alcohol de hoja ancha, que bueno, se lo facilita el ejército para poder hacer el vidriado de la cerámica. ¿Y los tejeros? Porque también había tejeros en el barrio de Olivares, ¿también se suministran de la misma materia prima o utilizaban barros diferentes para hacer tejas? Sí, pero el barro es más, continuando lo que es el campo que se conoce, el campo de la Verdad, todas las huertas que están en el margen derecho del río Duero, y lo que es la calle del Arenal de Olivares viene a desembocar prácticamente a la orilla del río. Bueno, porque, perdón, la configuración del barrio de Olivares ha variado mucho lo que es actualmente a lo que era en aquellos momentos. Se le ha ganado mucho terreno al margen del río, entonces era otro tipo de barro, indudablemente. Necesitaban mucho mayor material, porque a la hora de elaborar ladrillos, tejas y demás, necesitaban mucho más, porque el volumen de producción era mucho más alto que el de los alfareros. Estos artesanos desaparecieron a principios del siglo XX, y desde entonces pues prácticamente los testimonios de la alfarería de Olivares casi han sido borrados de la faz de la tierra, no tanto, pero casi, ¿no? Y ahora la Asociación Benito Pellitero pone sobre la mesa la posibilidad de abrir un museo que estudie, que recupere, que recuerde este sector. ¿Qué puede aportar un museo a este sector y a esta historia que nos estás contando? Y yo creo que es un valor material, histórico, el de la cerámica de Olivares, como se lo conoce por su propio nombre, y creemos que es bueno recuperar lo que es nuestro pasado, o aquello que hicieron nuestros antepasados. En ese museo, la ciudad tampoco de Zamora no está muy sobrada en museos, indudablemente. Quitas el Museo Baltasar Lobo, el Museo de Semana Santa. Queremos poner en valor también el barrio de Olivares. Están las aceñas, que también era una actividad muy importante en siglos pasados, y bueno, el Museo de la Cerámica podía complementar esta actividad turística dentro de lo que es el barrio de Olivares. Aparte de la exposición, recuperar, nosotros creemos que hay mucho material que se puede recuperar. Bueno, en el etnográfico hay bastante almacenado, y yo creo que hay colecciones particulares que estarían dispuestos, bueno, a hacer una cesión o donaciones temporales a este museo. Serviría para que los escolares conocieran estas piezas y se podría hacer actividades con ellos. Incluso hemos ido más allá y pensamos que con los planes de empleo
siempre se hacen, bueno, jardinería, otras actividades. Bueno, pues ¿por qué no recuperar el tema de la cerámica, alfarería? Una de las trabajos que hacían, aparte de las fuentes y jarrones y demás utensilios, eran los azulejos que estaban en, bueno, en las entradas de las casas y que les servían para el nomenclátor de las calles. Esto ya se propone en el Ayuntamiento de Zamora en 1770. Entonces, ese tema de los azulejos, nosotros creemos que nos parece mucho más interesante que al menos los rótulos del callejero de Zamora, el casco antiguo, fueran con azulejos. De hecho, todavía se mantiene en alguna calle, en la calle Misericordia, tiene el tema en la calle Barandales también, pues podríamos rotular, o se podrían rotular, a través de esos planes de empleos, con azulejos, lo que es el callejero zamorano, con algo propio de Zamora, que fue historia. Sí, porque al final es cierto que el arte del azulejo es muy parecido a esta cerámica vidriada a la que estamos hablando, ¿no? Sí, al final sí. es el mismo, casi la misma técnica la que se utiliza, Sí, ¿no? sí, exactamente la misma. De hecho, ellos, hay un encargo en torno a 1860, 1865, hay un encargo por parte del ayuntamiento de estos alfareros de que, bueno, de que rotulen o de que hagan los rótulos del callejero. Lo que es el callejero actual que conocemos en Zamora no se establece hasta la década de los años 60 del siglo XIX. Con anterioridad el callejero no tenía nada que ver con lo que es la actualidad, y se aprovecha la actividad alfarera o ceramista de Olivares para estos rótulos. ¿Por qué desaparecieron los alfareros de Olivares? ¿Cuál es tu teoría? Yo en el estudio digo que es por inanición. Y llega un determinado momento en que indudablemente ellos no pueden competir ya con el establecimiento de fábricas. Es un trabajo artesanal respecto al industrial. Bueno, no pueden competir y bueno, pues progresivamente van abandonando ya los hijos de Lucas Cabañas. Ninguno de ellos se dedica al tema de la alfarería, otro tipo de actividades. Y bueno, realmente por una competencia un poco desleal, ¿no? Un poco no, totalmente desleal, de lo que son las industrias respecto al artesanado. Pero eso pasaba a principios del siglo XX y sigue pasando en la actualidad, y con cualquier trabajo artesanal, desgraciadamente, ha sucedido así. Luego, eso sí, vamos a comprar productos artesanales que importamos de China, y despreciamos lo que es aquellos productos artesanales de nuestra historia. A mí me da pena, pues, cuando te acercas por la feria de la alfarería y la cerámica de San Pedro, oyes a mucha gente, no, es que es muy caro, es muy caro. Es que el trabajo artesanal lleva muchísimas horas, y el trabajo hay que pagarlo, indudablemente. Y en cambio luego pues compramos otra serie de productos que, bueno, que no son baratos y que no tienen el valor que tienen estos productos artesanales, que han sido nuestra historia viva de nuestro pasado. Bueno, pues la verdad es que es una iniciativa muy bonita, ¿no? Esto de intentar recuperar por lo menos la memoria, ¿no?, de lo que era la alfarería de Olivares, aunque solo sea con este pequeño pasito de un museo que nos recuerde a todos lo que había ahí y lo que tenemos en nuestra cultura también, porque al fin y al cabo es pasado de todos y es una parte de nuestra historia que yo creo que es importante conocer. Y es visualizar la historia desde abajo, la historia desde abajo. La historia no nos la han hecho los reyes, los presidentes de gobierno. La historia de cualquier país la hace una mayoría del país, y esa mayoría son los dos trabajos manuales de la gente. Entonces, yo creo que ya de una vez por todas tenemos que dejar la historia de los reyes, que al final son muy pocos. Es decir, los reyes sin los súbditos indudablemente no van a ninguna parte, y los políticos y sus votantes tampoco van a ninguna parte. Entonces decía Jean Serre que la historia desde abajo nos ha de servir para aquellos que no nacemos con una cuchara de plata en la boca, de que venimos de alguna parte, de que tenemos nuestra propia historia. Entonces sería empezar a concienciar a la gente, es decir, de que es nuestra historia, aunque nuestros antepasados no se hayan dedicado a la alfarería, pero forman parte de aquellos artesanos que fueron historia y de la cual descendemos la inmensa mayoría
de los españoles, en este caso los franceses en Francia y los ingleses en Inglaterra. Sí, es verdad, porque estamos cansados de estudiar la historia, es verdad, en mayúsculas, pero la del día a día, que también evidentemente forja y hace evolucionar una sociedad, eso sí que se estudia menos y es verdad que sí, tiene su importancia. Sí. Desgraciadamente es así, pero es la historia con mayúscula la del día a día. Sí. Eduardo, muchísimas gracias y que salga para adelante esta propuesta, a ver si dentro de unos meses podemos ir avanzando, que esto camina hacia adelante. Ojalá, ese sería nuestro deseo, porque yo creo que sería poner en valor una actividad que contribuiría también al desarrollo turístico de Zamora, que no es mucho, entonces todo aquello, un granito de arena que podamos aportar al turismo zamorano, a la actividad económica del turismo zamorano, creo que es bienvenida. Eso es. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a vosotros. Y nosotros vamos a seguir con una sección veraniega de este año, como es la de primeros auxilios.